Marcovich. Dios te bendiga. Señor les bendiga. Juanito, ¿dónde estás? Sí. Ya oramos por Edith, ¿verdad? Antes de que llegaran, ¿verdad, Cristi? Sí. Bueno, vamos a ver nuestra Biblia, Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primera de Corintios 1:18. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias porque esos fueron tus propósitos, tus designios, y así se han cumplido y así se seguirán cumpliendo hasta que tú vengas, Señor. Tú has dicho que tu palabra es poder de Dios para salvación, aunque para los hombres cumpla otro propósito de condenación, para nosotros es de salvación. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu iglesia, bendecimos a tus hijos, Señor, que tú has dicho, Señor, que nadie te los quita ni te los arrebata de tu mano, que estamos confiando en esta salvación plena. Amén. Mire lo que dice. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues sí, para el mundial. Pero a los que se salvan. Esto es a nosotros porque lo hemos experimentado. Hemos visto el poder de Dios para salvación. A nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Porque dice que no me avergüenzo del Evangelio. Poder de Dios. Mire, veíamos desde la otra vez lo que el Señor nos hablaba sobre el poder de su palabra. Por la palabra de Dios, Dios hizo los cielos, la tierra, y la palabra de Dios tiene poder. Y nos está diciendo que el Evangelio tiene un poder para salvación, para bendición, para todo lo que Él lo envía. Su palabra nunca regresa vacía. Para lo que Él envía, la hace prosperar, sea para bendición o para juicio. Es la otra parte, ¿verdad? Entonces, yo le llamaría a este mensaje, Marcovich, los dos efectos del Evangelio. Los dos efectos del Evangelio. El Evangelio tiene poder para salvar, pero también el poder del Evangelio es para condenar a los hombres cuando no lo reciben. Entonces, poder de Dios para salvación o poder de Dios para condenación. Aunque el hombre no quiera llegar a ese lugar, es Dios el que los envía. ¿Quién va a andar queriendo, verdad? Bueno, el rechazar la palabra de Dios, su evangelio, es rechazarlo a Jesucristo también. La gente cree que nada más es un rechazo de algo humano, de una sabiduría de hombre, una religión, qué sé yo. Los hombres creen, el pueblo de Israel dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y vino un juicio de Dios. Al no recibir a Jesucristo lo rechazaron. El Señor también cumplió la palabra
que había dicho para ellos. El rechazar la palabra, su evangelio de Jesucristo, es rechazarlo a Él mismo, hermano. Es un rechazo personal hacia Él mismo. Dice aquí en Marcovis 1, ahí mismo, fíjese lo que dice. Luego el primer versículo de Marcos. Luego, para que veamos que no es el evangelio de alguien en especial, que no es el evangelio algo que yo lo pueda controlar, decidir lo que Él haga. Él ya decidió qué hacer por medio de Dios, decidió qué hacer. Dice 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. No es alguien que lo haya dado, no es alguien en especial, es el evangelio, es la palabra de Jesucristo. Y cuando el Señor empezó su ministerio, ahí en el 1:14, dice, después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino. Fíjese, capten esto. Vino a predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Él no predicó judaísmo, él no predicó el cumplir la ley mosaica o alguna otra religión. Catolicismo ni existía. ¿Usted cree que iba a predicar a cualquier otra religión que había en aquel tiempo? Lo que predicaba o hablaba Roma en sus doctrinas chuecas y mal hechas de aquel tiempo, o los griegos, las religiones de aquel momento. Él vino a enseñar el evangelio de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. Es lo que el hombre no cree, ¿verdad? Creer en el evangelio. ¿Por qué? Porque está escrito que el evangelio tiene el poder de Dios para salvación, para bendición, para todo lo que Él ha dicho que haría, ¿sí? La otra vez veíamos y poníamos este ejemplo. Dice que ¿qué pasaría si el evangelio? ¿Qué pasaría? Que si el evangelio y lo que promete, ofrece Dios, el evangelio de Jesucristo, no cumpliera lo que dice. Si el evangelio de Jesucristo no cumpliera lo que Él está diciendo, nosotros también seríamos mentirosos. ¿Para qué estaríamos aquí? ¿Sí me explico ahora? Pero es el poder de Dios. El cumplimiento de lo que Él dice no depende de nosotros, depende de lo que Dios dijo a través del evangelio. Y Él, si nosotros recibimos el evangelio y creemos en Él, empezamos a hacer su voluntad, el evangelio de Cristo va a cumplir en nosotros lo que Él dijo, ¿verdad? Entonces son dos efectos. Y si Jesucristo por su evangelio que nos dio no hace y no cumple lo que dijo que hará, que cumplirá, oiga, pues entonces, ya me entendió, ¿eh? No es político, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de la palabra de Dios, de lo que Él dijo. Si no lo cumpliera, ¿para qué estaríamos aquí? Tanto para la salvación del alma del hombre. Ya sabemos que lo primero que hace el evangelio, ¿a qué vino Jesucristo? Para dar salvación, antes que dar bendición material, antes que dar cualquier otro tipo de cosa, ¿verdad? Satisfacción o lo que queramos, ¿verdad? Lo primero que hace es salvación. El propósito del evangelio es salvar a los hombres, llevarlos al conocimiento de Dios y quitarnos todos los conocimientos chuecos y mal hechos que hemos recibido desde chicos, ¿no es cierto? Y que nunca acabaremos, ¿no? ¿Verdad? De corregir nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros caminos. Ese es el fin también y el propósito del evangelio, que dejemos nuestros caminos, nuestros pensamientos y que caminemos en la palabra, en el evangelio de Jesucristo. Entonces, si este efecto, poder del evangelio dicho por Jesucristo no cumple, no obra, hace esto en el alma del hombre, imagínense, si no pudiera cumplir
el Evangelio, lo que Cristo dijo, salvación, nuevo nacimiento, reposo, paz, todo lo que el Espíritu Santo prometió, ¿verdad? Los hombres no pueden creer. Dices, ¿pero qué? ¿El Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, inspirado, dado por el Espíritu Santo, obre en ellos. No pueden creer. Por eso dice aquí, como dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz allá en el mundial, a la gente, ¿verdad? Es locura. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué debe ver el Evangelio? ¿Qué poder puede tener? Pues tiene un poder para salvación. Es locura para los que se pierden. Dice, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Lo tenemos que experimentar. Veíamos eso también, ¿verdad? Que mucha gente puede predicar el Evangelio, pero sin la experiencia de la salvación. Decía que unos predicaban a Jesucristo por envidia, por contención, porque otros lo hacen, ¿verdad? Pero que si tú lo haces porque tienes la experiencia de lo que pasó en tu vida, del poder de Dios cambiando y transformando, ¿sí? Entonces tú vas a ser un hombre que va a predicar la verdad, pero hay gente que nunca ha experimentado el cambio en su vida y así lo quiere decir. Y pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre no puede creer que el Evangelio de Jesucristo, a través del Espíritu de Dios, no es por el hombre, es por el Espíritu de Dios que obra en ellos para salvación, nuevo nacimiento. Además, todo lo que dice el Evangelio, que es el poder de Dios en su Evangelio, en sus promesas, está respaldado, está dado por el Espíritu Santo. Para eso dio el Espíritu Santo. No está respaldado por una sabiduría, por un poder humano de la carne. El poder del Espíritu Santo está respaldado ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo, no por el poder del hombre, de la religión, de la filosofía. Todo lo que dice su Evangelio fue dado por el Espíritu y el cumplimiento también lo hace el Espíritu por el Evangelio en la vida del hombre. El Espíritu Santo tiene que obrar, fíjese, tiene que hacer lo que Él dijo que haría a través de su Evangelio. ¿Quién inspiró el Evangelio? El Espíritu Santo, repito, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Tiene que obrar, tiene que hacer lo que dijo que haría por su Evangelio. No hará lo que tú digas, lo que yo diga o lo que yo quiera. O sea que el Espíritu Santo en los hombres, en la iglesia y aún en el mundo, siempre va a cumplir lo que Jesucristo dijo que haría. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para cumplir la obra de Dios, de Jesucristo, para cumplir, si se entiende, su Evangelio, para que cumpla todo lo que Cristo dijo. El Espíritu Santo va a cumplir todo eso, porque nosotros no lo podríamos hacer. Lo primero es la salvación, ¿no? Tiene que cumplir en aquellos que hemos recibido a Jesucristo, lo primero que es el poder de la salvación, el nuevo nacimiento. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo a través del Evangelio. Todo lo dicho, lo escrito, todas las promesas de Jesucristo, ¿quién las cumple? El Espíritu Santo, hermanos, en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por Jesucristo a cumplir, a hacer todo lo que está escrito primeramente de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento que fue dicho en Israel, ¿verdad? Fue inspirado también por el Espíritu Santo. Y cuando vino el Mesías Jesucristo, todo lo escrito fue cumplido por Cristo a través del mismo Espíritu de Jesucristo Santo que estaba en él. Todo lo antiguo, como lo dijo también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto del Evangelio. El Espíritu Santo, ¿qué va a cumplir? Fíjese, capta esto, ¿no? Porque cuántas iglesias, denominaciones carismáticas o de todo tipo y razón
creen que el Espíritu Santo va a cumplir lo que el hombre quiera o diga. No. Como Él lo dijo a través del nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo tiene que cumplir al pie de la letra, ¿sí?, lo que se quedó escrito. ¿Sí se capta eso, verdad? Los hombres y las religiones quieren o creen que el Espíritu Santo va a hacer lo que ellos quieran, que hagan de su propia voluntad. Y eso a veces a nosotros también nos pasa, ¿no? Ahorita Beto estaba diciendo de la petición de esta persona. Nosotros no oramos para que se haga nuestra voluntad en relación a lo que decía Beto, ¿verdad? ¿Quién hace la voluntad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo va a hacer no lo que ellos quieran que haga, de su propia voluntad, deseos o lo que quiera uno, ¿me entiendes? Y siempre estamos pensando, es que yo quiero esto, y voy a pedir al Espíritu Santo o a Dios que haga esto, sí, pero ¿qué le has pedido si es voluntad de Dios? Dice que ni siquiera sabemos pedir como conviene, pero ¿quién intercede por nosotros? Con gemidos indecibles, dice, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo fue dado para obedecer aún en nosotros. ¿Por qué no podíamos obedecer la palabra de Dios? Porque no teníamos el poder. Ahora que está el Espíritu Santo, ¿por qué nuestra principal? Y así lo creo, ¿no? Nuestra principal meta o fin o deseo es no querer desobedecer, querer cumplir lo más que podamos por amor a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos mueve al amor a Dios para obedecer, no por temor, no, porque estamos agradecidos con Dios, porque le debemos a Dios todo, hermano, ¿verdad? Y lo menos que podemos hacer es amarlo y obedecerlo. Entonces, el Espíritu Santo fue dado para obedecer la palabra de Dios, no para que el Espíritu Santo haga lo que tú quieras, ¿sí?, en tu vida, en tus deseos, en tus caminos. Para eso fue dado. ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? Dice, para hacer la voluntad del Padre, la voluntad escrita del Padre, que fue dada por su palabra. Y vemos que los hombres no lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque no vino a hacer la voluntad de ellos. Porque Jesucristo no vino a hacer la voluntad del mundo, comprenda. Si nosotros no nos apegamos y buscamos la voluntad de Dios y nos enojamos o reclamamos a Dios cuando no se hizo nuestra voluntad, porque así pasa, hermano, no me digan que no, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, Cristo no vino a hacer la voluntad del pueblo de Israel, ¿sí o no? Todo lo contrario. Sabemos que la voluntad de Dios es contraria a la voluntad del mundo, a los deseos de los ojos y de la carne. Entonces no creas que el Espíritu Santo te va a cumplir tus caprichitos, tus gustitos carnales, chamucos y todo lo demás. No, el Espíritu Santo no va a hacer nada que no sea del reino de los cielos. Para que de una vez lo entendamos, ¿no? Recuerden al mago capuchino, ¿verdad?, que le dijo a Pedro, dame de ese espíritu para que yo también pueda hacer señal. ¿Qué quería hacer con el Espíritu Santo? Ganar dinero, hacer que el Espíritu Santo le hiciera su negocito. Hazme favor. Inclusive, ¿qué pasó con Ananías y Zafira, hermano? Cuando les preguntó Pedro, para que vean, ¿verdad? ¿Por qué has mentido al Espíritu de Dios? Y purrum, siempre Dios obra de diferente forma. Nunca va a ser como nosotros queramos o pensemos. ¿Quién iba a pensar que ahí iba a caer muerto este hombre, verdad? Y luego la mujer, ya si iba la suegra, hasta con esta hubiera jalado, ¿no, Juan? Pero bueno, se salvó. Se salvó. Pero lo que sea, a lo que me refiero es cómo obra Dios. No estés esperando que obre como tú quieras o como tú pienses. Acuérdate, ¿qué pasó
¿Qué pasó con el leproso? ¿Cómo se llamaba? ¿Namán? Sí, era Namán, ¿verdad? El leproso que mandó llamar al profeta Eliseo. Que se tenía que sumergir. Y que le dijo, ok, ya llegó. ¿Y qué le mandó decir? Métete al río 7 veces y quítate lo cochino y ya. ¿Y qué dijo? No quería, se fue enojado. Es que yo creía que él iba a salir con su caravana y me iba a poner ahí un tapete, iba a anunciarlo. Llegó el profeta de Dios. Nada de eso. Ni siquiera le hizo caso, ni salió a saludar. O sea, no es así que queremos las cosas. Lo único es que siempre cuando queremos las cosas por nosotros, porque nos queremos exaltar nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne. Y Dios sabe y dice, ni creas que te voy a hacer caso, te voy a humillar, te voy a quebrantar. En fin, el cumplir todo lo que está escrito es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nos debemos estar de acuerdo con Él, ¿verdad? Entonces cumplir vino para eso fue enviado, para hacer la voluntad, la palabra, promesa del Padre Jesucristo, no del mundo, no de las religiones, no del judaísmo, no de las denominaciones, porque cada denominación también, ¿verdad?, quiere establecer sus principios en las cuales quiere que Dios se rija a esos nuevos leyes, reglas, reglamentos. Fíjate, el Señor Dios y Jesucristo no va a modificar, no va a cambiar su evangelio, no va a cambiar sus doctrinas para darle gusto al deseo y a la voluntad de los hombres, de las religiones o de las denominaciones. Es que no nos gusta esta forma, esta manera, no les gusta X doctrina. ¿No dicen que no hay pastores en las iglesias de recobro, Juan? No sé si sabes esa doctrina. Pero, entonces, como no les gusta eso, hacen su propia doctrina y dicen embargo. Pero bueno, a lo que me refiero. Dios no va a cambiar, o lo que hace Roma, ¿no? ¿Qué hace? En vez de poner pastores, pone sacerdotes, ¿verdad? O sea, no quieren modificar la palabra de Dios a su gusto, a su antojo. ¿Y qué creen que Dios se los va a dejar? Sí, hagan lo que quieran. Yo me estoy esperando a ver cuál es su voluntad y síganla haciendo. Al fin se van a ir al infierno. Entonces, no, el Señor no va a cambiar, va a modificar su evangelio, sus doctrinas. Vieran a cuántos, y a algunos se han ido al gusto, al deseo, la voluntad de los hombres. ¿Por qué no les gusta X doctrina? Cuando hablamos de la elección, recuerden, bendito sea Dios que ustedes sí la han entendido, ¿no? ¿De quién es la elección? De Dios. Pero es que yo también decido. Pues sí, tú decides, pero antes decidió Dios. En fin, no les cae esa doctrina ni con chochos por la soberbia y la altivez del hombre. ¿Cómo que yo no soy el que decido de mí? Si yo tengo libre albedrío, ¿no? ¿Para dónde? Bueno, esa doctrina es uno de los más grandes tropiezos en las iglesias evangélicas. La romana, pues ni se diga. Cuando no aceptan la elección de Dios, que Dios es el que elige, y se van y la cambian y le modifican. ¿Qué dijo el chuchote? Bueno, pero otro chuchote que vino una ocasión decía que no, que el hombre no estaba muerto, que solo estaba dormidito, cuando el Señor dice que está muerto espiritualmente, y que cuando él quería, nomás extendía la mano y reconocía a Jesucristo y él aceptaba al Señor. Cuando dice la Biblia que estás muerto en tus delitos y pecados, Él nos dio vida cuando estábamos. Pero digamos, aquí dice que estábamos muertos. No, cuando tú quieras puedes hacerlo y no necesitas. Bueno, a la cuestión es que Dios no va a modificar los caminos de Él, por los caminos del mundo, por la religión romana, por los brujos. ¿Cuántos brujos hay, verdad? Que quieren cambiar las cosas de Dios. En fin, ¿usted cree que Dios va a cambiar su palabra para darles gusto a los hombres?
Pero además, ahora sí, finalmente, el efecto del Evangelio de Jesucristo, así como tiene el poder para cumplir todo lo bueno. Por eso son las buenas nuevas, hermano. Por eso son las buenas nuevas. Todo lo bueno. Y aún así, Dios te ofrece lo bueno y el hombre dice, quiero lo malo. Entonces tú, en este momento, estás rechazando a Jesucristo y aceptando. Pero así como cuando aceptamos, recibimos, creemos en Jesús y en sus promesas, también el efecto del Evangelio viene para bendición, pero hay el otro lado. Cuando es rechazado por los hombres el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es Cristo, ¿verdad? El Evangelio también cumple también lo que él ha dicho, el juicio, castigo de los hombres, condenación, en el caso eterna, cuando nunca lo recibieron, una condenación eterna. Hay muchos hombres que en un momento dado, todos lo rechazamos, pero llega el momento en el cual el Espíritu, si somos hijos de Dios convertidos, el Espíritu Santo nos da la convicción, el arrepentimiento, y que yo cuántos años también estuve sin el Evangelio y no lo recibía, hasta que el Espíritu Santo me tocó, entonces pude entender, reconocer y aceptar el Evangelio. Y cuando eso sucede, el Evangelio cumple también lo que él dice, pero cuando lo sigues, rechaces, viene el juicio, el castigo, condenación con los hombres que lo rechazan. También el Señor cumple lo que dijo en su Evangelio, ¿sí? También lo cumple, no solamente la bendición, sino el juicio, comprenda. Israel no creyó esto. Israel no creyó que el rechazar a Jesucristo iba a traerles, ¿qué? El juicio y la condenación y la destrucción de todo Israel. ¿Lo creyeron? No. Ay, pero sí creían las bendiciones, ¿verdad? Pero tampoco les llegaron. Así como tiene el poder para salvar a quienes lo creen y lo reciben, también tiene el poder de Dios para cumplir, condenar a los hombres al castigo eterno, hermanos. No crean que porque en un momento dado nosotros ya creímos, ¿verdad? Sí, pero tenemos que perseverar, tenemos que recibir, perseverar, ¿verdad? Y dice, y retener la palabra de Dios hasta terminar el camino, ¿verdad? Entonces tiene un poder doble para salvar o para condenar al alma del hombre. Juan 12:48. Juan. Nosotros lo vemos muy... Y aquí solamente Dios sabe cuando le estamos recibiendo sus promesas, cuando le estamos creyendo de corazón. 12. ¿Ya lo tienes? 12:44. Le estaban, si lee lo anterior, estaban rechazando a Jesucristo los judíos, dice, a pesar de las obras y todo lo que hizo, y luego al final en el 44 dice el Señor, Jesús clamó y dijo, 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, el Padre, y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, su evangelio, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, fíjese, entonces no nomás decir, te recibo Jesús, tienes que recibir la palabra tal como es, no le quites, no le pongas, no le acomodes a tu gusto y a tu antojo. Dice, si no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará, así como va a ser para bendición, también cuando no reciben, cuando el que no recibe mis palabras, ¿verdad? El que la rechazó, tiene quien le juzgue, la misma palabra. La palabra de Dios tiene el poder para salvación, para bendecir, para cumplir todo lo que Él dice.
pero también para condenación, para cumplir todo lo que Él dice respecto a la salvación. Voy a terminar. Los hombres rechazan la palabra de Jesucristo como si fueran mentiras. Al decirles el Señor a los judíos todo esto, no le creían, y al no creer es como si le estuviera diciendo mentiras. El Señor decía, ¿quién me redarguye de la verdad? Nadie. Pero aún así, si yo decía, si os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me podéis creer? O sea que aún así no le creían, y el no creer a alguien es hacerlo mentiroso. ¿Estás diciendo una mentira entonces? Todavía cuando lo confrontaron el sumo sacerdote, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dijo, sí, y voy a venir en las nubes. Y dijo, ¿qué más queremos testimonio? O sea, no le creyeron. ¿Y cuál sería la condenación? Los hombres rechazan la palabra de Jesucristo como si fuera mentira, sin tomarla en serio. Hermano, hay que tomar en serio la palabra de Dios, no la tomen a la ligera. Porque si la tomamos a la ligera, ya tiene quien nos juzgue. La palabra misma nos va a juzgar. Para eso dio el Señor la palabra, para salvación o para condenación, para juicio. ¿Y verdad? ¿Y quién? Sin tomarla en serio, ¿de quién viene? Y lo que hará, lo que cumplirá Dios por su palabra. Él tiene que cumplir lo que Él dijo, hermano. Lo va a cumplir. Entonces, si le creemos a su palabra y la recibimos, entonces podemos creer que es para bendición, pero también para juicio y para condenación en los hombres. Porque al aceptarlo, al creerlo, cuando tú aceptas y lo crees, estás recibiendo lo que Él nos promete hacer. Al recibir tú, al aceptarlo, al creerlo, estás recibiendo lo que Él dice que va a hacer: salvación, vida eterna, perdón. Todo lo que Dios dice, descanso de tus obras, en fin, todas las promesas de Dios. Cuando recibes a Jesucristo vas a recibir todo lo que Dios te da. Y Dios te da la salvación y el hombre, no quiero. Es un don, es un regalo de Dios. Dios te viene a ofrecer la salvación y el hombre dice, no la quiero. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué quieres? La condenación, lo contrario. Y nadie te la va a dar más que Cristo. Pero es que Buda, que es que Roma, que es nadie, ni tú mismo la puedes lograr, ¿verdad? Entonces, él, al rechazarlo, también recibe lo que dice la palabra que hará. Cuando tú rechazas también a Cristo y su palabra, su evangelio, le estás rechazando el no creer lo que vendrá. Mira, segunda de Tesalonicenses 2, para ir terminando. Mira lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 2, porque esto ya está a punto de suceder, aunque no lo crean, pero está a punto de suceder, porque los hombres sí pueden recibir, y lo van a hacer, y ya lo están haciendo, las mentiras de Satanás, y las verdades de Jesucristo no las pueden recibir. Está hablando del anticristo y del tiempo final desde el 2.8, según el 2.8. O sea, el Señor nos está hablando desde antes de que sucedan las cosas, hermanos, y aún así no lo creemos. Segunda de Tesalonicenses 2.8 dice, y entonces manifestará aquel inicuo. O sea, cuando la iglesia sea quitada de en medio, dice, entonces se manifestará. O quieren que lean ¿desde dónde quieren leer? ¿Sí han leído esto? A ver, ¿quién no lo ha leído? Levante la mano. Levante la bocina. Juanito, ¿sí lo has leído? ¿No? No veo. ¿Sí o no? No, entonces vamos a leer desde el 2.1. ¿Verdad? Atención, pongan atención, ¿verdad, Juanito? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿a qué viene? Para reunirnos con Él, hermano. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
y más ahorita con tanta cosa que hay. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí pueden creer a todas las mentiras que dicen tanta gente, ¿verdad? Pero a lo que dice la palabra no lo pueden creer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sabemos que esa apostasía ya se encuentra ahorita, no al nivel que va a venir cuando venga el anticristo. Sería una apostasía ya completa y final, pero ya está en su tiempo también. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es cuando la apostasía estará en todo su esplendor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo esto nos lo está diciendo el Señor. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sabemos que será en Israel. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo ya les había enseñado esto a ellos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando de la bestia, el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No es un tiempo de hombre, no es un tiempo de nadie, de Dios. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ya sabemos quién lo está, no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando del cuerpo, la iglesia de Cristo verdadera, que va a estar luchando contra el enemigo. Mientras esté la iglesia de Jesucristo, Satanás a través del tiempo final de la bestia no se va a manifestar. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo siempre va a estar en la tierra, va a estar con los testigos, los dos testigos, los 140, todo lo que va a hacer. Es imposible que se quite el Espíritu Santo, se quita la iglesia. Entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, está hablando el anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, fíjese claramente, ya lo revela, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Todo esto lo hará para que le crean a él. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y aquí viene, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, el Evangelio, para ser salvos. No recibieron, siguieron recibiendo toda información falsa de los demonios, de falsos profetas, de falsos líderes, de todo lo que está pasando. No recibieron, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es la verdad para ser salvos? Es Cristo, es su evangelio, es su palabra, es su evangelio. No recibieron las palabras de Jesucristo, no recibieron el libro apocalíptico que estamos viviendo. Ni nadie de ellos creen que estamos dentro de las trompetas. No, para ellos todavía ni los caballos empiezan. Nomás mediten un poquito, lo hemos estado diciendo. Si el Señor dice que viene en la séptima trompeta, ¿sí o no? Algunos de ellos sí lo reconocen y dicen, sí, en la última trompeta viene el Señor por su iglesia. Ok, pues entonces en la última trompeta ya pasaron los caballos y ya pasaron 6 trompetas, ¿sí o no? ¿No, Juanito? Entonces, ¿cuándo nos vamos? ¿En qué momento debemos estar? Dentro de estos tiempos, para irnos, entiendan que las 7 copas de ira ya son los juicios para Satanás, sus ángeles, y para el papalote, y para todos los demonios, que son los últimos 7 años, en el cual se va a desarrollar la ira de Dios a través de las copas de ira, y ya la iglesia no estamos, pero ya se consumaron los caballos, y por eso la gente no lo puede creer. ¿Por qué creen que dice que, a ver si ya me salí del tema, pero por terminar, ¿por qué creen que dice que será como en los días de Noé? Comían con Lot, compraban, o sea, por eso cuando digan paz y seguridad, o sea, todo va a estar tranquilo, normal.
Pero ¿por qué dicen ustedes que estamos en los juicios? Todavía no. ¿Sí se dan cuenta? O sea que va a ser una cosa que no se van a dar cuenta. Van a decir, ¿cómo? Pero por eso dice como ladrón en la noche. ¿Sí se dan cuenta? Sí, si no, se tendrían que dar cuenta, pero ¿por qué dice que no se van a dar cuenta? Que estarán comiendo, bebiendo, chachareando y todo lo demás. Quiere decir que no creyeron, que no se dieron cuenta, que los va a agarrar así. No van a creer que ya están dentro de los tiempos finales, ¿verdad? En fin, pero mire lo que dice, no recibieron. Dice, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, y esa sí la van a recibir. Toda la mentira que hay ahorita en relación a los tiempos finales, hermanos, a los tiempos de la venida, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia, no creyeron en la verdad. Esta es la verdad, este es el evangelio de la verdad. No son los hombres, no son las noticias chuecas y mal hechas de nadie. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Y no reciben esto, pero sí reciben información del mundial. Dicen, no creyeron, no recibieron la verdad del evangelio, pero sí creyeron y recibieron las mentiras y engaños religiosos del anticristo y de toda la gente que ahorita está. Esa no la rechazan, la creen. Los hombres sí creen todo lo que el diablo les dice, porque el diablo es padre de mentira, mentiroso. Y eso sí lo recibe el hombre, el mundo. Todo lo que el diablo les dice, ni lo dudan, no lo rechazan, lo creen. Y no creen, no reciben lo que dice Dios en su evangelio sobre los hombres que reciban, fíjese, la marca, el nombre o el número de la bestia. Dice finalmente en Apocalipsis 14:6, Apocalipsis, aquí dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, una vez que ya pase eso, ya va a ser imposible, hermano, imposible que puedan ustedes creer en la verdad, porque ya vino el chamuco, el anticristo, y ya van a estar destinados nada más al degolladero. ¿Sí? Ya una vez que venga el rapto de la iglesia, lo único que es, van a ser entregados con el poder de Dios para creer a la mentira y van a recibir, aunque ellos digan, no, yo ahorita no recibo. No recibes, pues la vas a recibir, porque ya está escrito. Dice en Apocalipsis 14:6. Primeramente el 6 y luego nos vamos al 8. Dice, mire, el último mensaje de advertencia, que ya lo tenemos aquí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno, el evangelio de salvación. Todavía algunos, ¿verdad? No van a ser la iglesia, pero por lo menos no van a adorar al chamuco, porque Dios los guardará, los preservará, pero van a estar en ese periodo. El evangelio, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a grande voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está hablando de la hora de su juicio, el juicio de las copas de ira. Mire dónde me lo está marcando. No me lo está marcando en el primer caballo, me lo está marcando en los juicios finales que serán a través de las copas de ira, comprende. Y luego dice, nomás vamos a ver al tercer ángel, el 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a grande voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, esto ya va a estar sucediendo en ese momento, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido puro en el cáliz de su ira. ¿Creerán eso, hermanos, esa gente? A pesar de que el ángel, ellos van a ver que no es por mano humana, que ya no va a ser Beto, que ya no va a ser Cristi o alguno de ustedes que les esté dando este mensaje, sino ellos se van a dar cuenta que es un ángel. ¿Cómo será? Sépala, pero se van a dar cuenta. Él también beberá del vino de la ira de Dios, por eso ya es la ira, que son las copas, el tiempo. Dice,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces ahí van a recibir. Y ahí no va a ser ya que quieran o no quieran, hermano. Ahí va a ser a la fuerza o te matan. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, dice, no creen lo que el Señor está haciendo. En vez de recibir esto y decir, sí, Señor, salir libre de lo que viene, no lo van a creer. El problema es que una vez que sea quitada la iglesia, ¿verdad? Ellos van a tener que recibir la marca de la bestia. Van a tener que aceptar, porque aparte ya Dios les envía un poder engañoso. Todas esas iglesias falsas, Juanito, que están carismáticas y todas las denominaciones locas y sinvergüenzas, ¿verdad?, que hay en toda la tierra ahorita, la apostasía, ¿qué creen? Lo van a hacer. Van a recibir a la bestia. A pesar de la advertencia. ¿Cuándo predican esto? Dígame. ¿Cuándo se habla de esto? En internet se hablan de miles de cosas, de mensajes, pero porque no lo creen esto. Esto, ¿a quién le tocará? Dicen, ¿a quién le tocará? Pues a ellos. En fin, ¿verdad? Dice, a pesar de las advertencias del Evangelio y que será ahí, no creerán que será hecho esto en ellos. No lo van a creer. ¿Cómo será? Porque entiendan que ya Dios les envía un poder engañoso para que le crean al Juan Diablo II, crean el sistema que está del nuevo gobierno, todo lo que va a suceder. Para ellos ya no va a ser malo, va a ser buenísimo matarse, todo lo que sea, ¿verdad? Los hombres reciben y creen todo tipo de creencias religiosas, filosofías, sabiduría de los hombres, menos la palabra, el Evangelio cuando te está dando la oportunidad, está diciendo, recíbeme, yo te voy a salvar, yo te voy a quitar de esta tribulación que viene, pero cree, recibe lo que Dios te da. Vamos a orar, Marcos. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, enséñanos a no rechazar